Estimada profesora y compañeros, a continuación daremos a conocer los resultados obtenidos de nuestra tarea académica número 3. Nuestros integrantes son Fillar Llano, Wilson Melqui, Flesia Cóndor, William Reyes, Antonio Arnido y Francisco Gámez. Bueno, para este trabajo la información previa con lo que se cuenta es la siguiente, como bien se observa, y lo que nos piden es efectuar el análisis simplificado de la ecuación de suelos con el método SIT-IDRIS, y lo cual está ubicado en una zona de Moyobamba. Cuenta con su respectivo sondaje CPT. Bueno, el nivel freático para nuestro caso, para el caso del grupo, es de 2 metros. Y el sismo de diseño tiene una magnitud de 8.3 y una aceleración máxima de 0.35. Los datos con los que se cuenta por cada estrato cuenta con su respectivo tipo de suelo, su peso específico y la cantidad de fino correspondiente. El factor de seguridad se tomó de acuerdo al tipo de edificación correspondiente a nuestro trabajo, el cual según la norma E030 corresponde a una edificación de tipo A. Por lo tanto, el factor de seguridad que se toma para este trabajo es el de 1. Bueno, el primer paso para realizar este trabajo fue realizar la corrección y obtención de la profundidad de análisis y su correspondiente factor de corrección por longitud. Bien, esto se obtiene y se corrige a partir de la tabla ahí mostrada, lo cual nos indica que para una profundidad de menor a 3 metros, la corrección es de 0.75, y así se puede observar que la corrección cambia para profundidades de 3 a 4 metros, de 4 a 6. Se realizó la corrección correspondiente y podemos observar la tabla ahí ya corregida. El segundo paso es el cálculo de los esfuerzos totales y efectivos en las profundidades de análisis y por debajo del nivel freático, ¿no? Ahí se observa el respectivo análisis para cada punto, para el punto 2.3, para la profundidad de 3.3, para la profundidad de 4.3 y así sucesivamente hasta llegar hasta la profundidad final. Es importante señalar en este punto que para el cálculo de los esfuerzos efectivos se emplea el peso específico saturado del suelo menos el peso específico del agua. Bueno, el cálculo de la corrección por la resistencia a la penetración del suelo. Esto se realiza a través de la aplicación de la siguiente fórmula, como bien se observa. Y lo importante para recalcar en este punto es que el CN debe ser menor o igual a 1.7, lo cual en nuestro trabajo se cumple. El siguiente paso es el factor de reducción, RD, lo cual también se deja llevar por el siguiente esquema, el cual solamente se aplica, por ejemplo, para la profundidad de 2.3, corresponde al punto 2.A, ya que la profundidad es menor a 9.15 metros. En este caso, solo reemplazar y obtener las profundidades. El cálculo del N60 corregido. También esto se realiza aplicando la siguiente fórmula, que es el producto del N1 por el Cn y por el Cr. Y se observa ahí cada procedimiento para alguno de los estratos. Como bien se mencionó, este paso se realiza hasta la profundidad final, ¿no? El cálculo del esfuerzo cortante cíclico. Bueno, esto también está indicado por una fórmula y el punto importante sería el factor de seguridad. En nuestro caso no va a alterar porque contamos con un factor de seguridad de 1. Bueno, el cálculo de corrección por presencia de finos. Aquí lo más importante para señalar es que la fórmula siguiente solo se aplica para el estrato que cuenta con una cantidad de 10% de finos, ya que con ayuda del abaco siguiente, como se observa, valores menores a 10 no afectan, ¿no?, a nuestros estratos. Correcto. Mi nombre es Wilson Malky y voy a continuar con la exposición en este caso. Para poder realizar lo que es la corrección de presencia de finos, vamos a utilizar lo que es esta siguiente fórmula. Con esta siguiente fórmula podemos verificar que al tener nosotros nuestro porcentaje de finos, en algunos casos menores de 10 y solo en este caso mayores de 10, es en este caso en el que vamos a utilizar esta fórmula en la cual nos va a salir 1.14. Entonces, para este siguiente cálculo, vamos a realizar de la siguiente manera el cálculo N160 corregido. Se obtiene sumando el N160 y la corrección que hallamos anteriormente, ¿no?, que sería 1.14. Entonces, para la profundidad de 2.3 sería 8.789 más 0, ya que en este caso el porcentaje de finos es menores de
es de 4%, entonces continuaría siendo 8.78789, y para la profundidad de 3.3 sería 10.873 más 1.14, ¿no? Que nos daría 11.873. Y así consecutivamente lo vamos haciendo para todas las profundidades. Para poder hacer lo que es el cálculo del CRR, vamos a emplear el N160 corregido y la siguiente fórmula que tenemos allí. Para esto sería para cada una de las profundidades, y teniendo en cuenta que el empleo de esta fórmula es solo correspondiente a su número de golpes máximo, que varía entre 30 y 31, ¿no? Nosotros vamos a utilizar esta fórmula para todos nuestros golpes que son menores a 30. Por ejemplo, para la profundidad 2.3 tenemos el uso de la fórmula con nuestro N160 corregido de 8.789, en el cual nos da un resultado de 0.113. Y así lo vamos a hacer para cada una de las profundidades, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, ¿no? Que cada vez que sea el número de golpes mayor a 30, vamos a utilizar 0.55. Para el cálculo del CRR, ya el último cálculo, vamos a multiplicar lo que es lo que hemos hallado anteriormente por el MSF, el cual sería 0.83, como hemos hallado, como nuestro dato anteriormente hallado, ¿no? Para cada una de estas profundidades vamos a utilizar este cálculo. Por ejemplo, para el cálculo de la profundidad de 2.3 tenemos que sería 0.113 por 0.83, el cual nos daría un resultado de 0.0935, y así para cada una de las profundidades. Y por último, para poder ir calculando lo que es la aceleración máxima para cada nivel de profundidad, usamos la siguiente fórmula, teniendo en cuenta nuestro factor de seguridad como 1 y nuestro CRRM que hemos calculado anteriormente, ¿no? Para la profundidad de 2.3 utilizamos la fórmula teniendo en cuenta cada uno de los detalles de nuestros esfuerzos y teniendo en cuenta los datos del FCL y del CRRM. Por ejemplo, para la profundidad 2.3 nos realizamos la fórmula y nos sale que es 0.135. Y por último, para el cálculo y obtención del final del factor de seguridad de la ecuación, tenemos la división entre el CRRM que hemos calculado en el paso anterior y el CSR que tenemos de nuestro compañero anterior que nos hizo el cálculo, ¿no? Para cada una de las profundidades realizamos este cálculo. Para la profundidad de 2.3, por ejemplo, tendríamos el resultado de 0.381, y para la profundidad de 3.3 sería de 0.411. Hacemos un cuadro de resumen. El siguiente cuadro es el cuadro de resumen de nuestras correcciones que habíamos mencionado en los pasos anteriores. Y en la siguiente vamos a verificar lo que es nuestro Excel total, ¿no? Nuestro Excel para cada una de las profundidades, teniendo en cuenta cada una de nuestras correcciones, teniendo en cuenta cada uno de nuestros cálculos. Cada uno de estos cálculos está previamente programado y verificado. Por ello tenemos todo el resultado final. Con este cálculo, con este Excel final, procedemos a realizar lo que son nuestras gráficas, que vamos a mostrarles a continuación. Con nuestras gráficas podemos obtener los siguientes resultados. Para la gráfica 1, que sería el CSR por el CRRMM, tenemos en cuenta que verificamos que para nuestra altura, para nuestra profundidad aproximada de 11.5, es donde se da el cambio, ¿no? Donde deja de ser licuable el potencial de licuación. Teniendo en cuenta que a partir del siguiente estrato vamos a tomar lo que sería el estrato 15, de 15 metros. Teniendo en cuenta para nuestro siguiente gráfico, el gráfico número 2, el gráfico de aceleración máxima, para nuestro análisis es de 0.35, el cual se da en un rango de 11.3, 11.4 aproximadamente, ¿no? Es nuestra zona de licuación. Y para nuestro gráfico 3, que es el gráfico del factor de seguridad licuable, teniendo en cuenta el 1.25 para poder hallar este cálculo, teniendo en cuenta eso, nos damos cuenta que es a la profundidad número 12, ¿no? Teniendo en cuenta todos estos datos hallados, procedemos a realizar nuestros siguientes cálculos que lo harán mis demás compañeros. Muchas gracias por la atención. Muy buenos días, mi nombre es Precialeika Cóndor Torres. En esta oportunidad yo les voy a explicar sobre el cálculo de la capacidad admisible del pilote. Para ello nos hemos basado en 3 métodos. El primero siendo el de Meyerhoff. Tenemos como datos la longitud del pilote, el ancho o diámetro y nuestro número de golpes. Para ello se hacen 2 verificaciones. La primera verificación es la capacidad de carga-presión en la punta. Lo hacemos a través de las siguientes fórmulas. Nuestro QP hallamos y tomamos el menor. Hallamos nuestro
área, y finalmente nuestro QP, que nos da un 21.302.109 kN. Como segunda verificación hacemos la capacidad de carga-presión por fricción lateral a través de las siguientes fórmulas. La capacidad de carga por fricción lateral lo hemos hecho para cada estrato y a una profundidad de 15 metros, debido a que antes de los 15 metros el suelo presenta licuación y ello no es considerado. La sumatoria de nuestros QS nos da un 2285.539 kN. Todo ello lo hemos reemplazado en la fórmula del Q admisible y nos da como resultado final 8624.396 kN. Como segundo método tenemos Aoki y Belloso. Para ello nos hemos basado en las tablas, tomando en consideración que nuestro pilote va a ser excavado, donde sería nuestro F1 igual a 3 y nuestro F2 igual a 6. El tipo de suelo que presenta es arena y nuestro da un K es igual a 10 y un alfa de 1.4. Para ello también hacemos dos verificaciones. El primero es la capacidad de carga-presión en la punta a través de las siguientes fórmulas y nos da un resultado final de 17.751.76 kN. Hacemos la segunda verificación, que es la capacidad de carga por fricción lateral, de igual forma a través de las siguientes fórmulas. Y para la capacidad de carga por fricción lateral también hemos hecho a partir de los 15 metros y para cada estrato, dándonos una sumatoria de 2.666.462 kN. Para ello primero hallamos nuestro QU y lo reemplazamos en nuestro Q admisible, dándonos como resultado final 10.209.110 kN. Para continuar con la exposición, yo les voy a hablar acerca del método de diseño basado en Dakure Cuaresma, en el cual como primer paso debemos determinar nuestro valor de la C según el tipo del suelo. El tipo de suelo en el que estamos trabajando es un suelo arenoso por el cual el valor de nuestra constante C es de 40 toneladas sobre metro cuadrado. Este valor de C lo vamos a multiplicar por nuestro número de golpes para determinar el valor de nuestro Q por punta minúscula, que es igual a 1920 toneladas sobre metro cuadrado. A este QP minúscula le vamos a multiplicar el área de nuestra punta y vamos a tener que nuestro Q de carga, nuestra capacidad de carga en la punta es igual a 21.302.11 kilonewtons. Y para hallar nuestra capacidad de carga por fricción lateral según de Cuaresma, debemos multiplicar nuestro ajuste por nuestra F, que el cual nuestro ajuste es la longitud por nuestro perímetro y la F es nuestro número de golpes entre 3 más 1. Según esta tabla, que se está empezando a trabajar desde la profundidad 15 en adelante, debido a que antes de la profundidad 15, se presenta liquefacción. Por ende, no se está considerando en cuenta para hallar nuestra carga por fricción lateral. En nuestra profundidad 15, apreciamos que nuestra F tiene un valor de 15 toneladas sobre metro cuadrado, ya que nuestro número de golpes es 42, y como había mencionado antes, se divide entre 3 y se suma 1. A estas 15 toneladas por metro cuadrado se le va a multiplicar nuestro ajuste, de que es de 3.8 en todas las profundidades, y vamos a obtener un Q por fricción lateral de 554.74. Este proceso se va a repetir en todas las profundidades para al final obtener una sumatoria y obtener nuestra carga por fricción lateral total de un valor de 4.068.11 kilonewtons. Según Dakure Cuaresma, para obtener nuestro cognisible debemos dividir nuestra carga de punta entre 4 y nuestra carga por fricción lateral total entre 1.3. Y al realizar esta operación, vamos a tener que nuestro coadmisible, según el método de Dakure Cuaresma, va a ser de 8.454.84 kilonewtons. Como resumen de todos los métodos, tenemos que nuestro Q admisible mayor es de 10.209.11 kilonewtons, no otorgado por el método de Aoki-Belloso, y el más conservador y el que vamos a utilizar para el diseño de nuestros pilotes va a ser nuestro coadmisible otorgado por el método de Accord y Cuaresma de 8.454.84 kilonewtons. Para el cálculo de pilotes debemos conocer que nuestra área de terreno es 200 metros cuadrados,
posee un peso de 1,2 toneladas por metro cuadrado y en esta área se va a construir 20 pisos de altura. Además que, como ya se mencionaba antes, vamos a trabajar con una profundidad de 21 metros y un diámetro de 1,2 metros para los pilotes. Empezamos calculando la carga total, que es una multiplicación del área por nuestro número de pisos por la carga propia del, de, de 1,2 toneladas sobre metro cuadrado, lo que nos da una carga total de 4.800 kilogramos sobre metro cuadrado. Esta carga total la vamos a convertir en una carga transmitida multiplicándolo por 9,81, que es la gravedad, y vamos a tener una carga transmitida de 47.088 kilonewtons sobre metros cuadrados. Como ya había mencionado antes, vamos a escoger el coadmisible más conservador, que es el de 8.454,84 kilonewtons otorgado por el método de Acury-Quaresma para determinar nuestro número de pilotes, que es nuestro Q transmitido sobre nuestro Q admisible, lo que nos da un número de pilotes de 5,6 que equivalen a 6 pilotes. Como queremos hacer un diseño conservador, estamos utilizando dos pilotes más del mínimo, es decir, vamos a utilizar 8 pilotes distribuidos en 4 columnas y 2 filas. El distribuir nuestros pilotes en 2 columnas y filas sirve para poder determinar la eficiencia, ya que la fórmula nos pide nuestro n, que es nuestro número de filas, y nuestro m, que es nuestro número de columnas, además de nuestro teta, que se determina como la con un cuadro que se aprecia ahí, ya que nuestra longitud es mayor a 10 y menor a 25 y es 21, el espaciamiento entre ejes va a ser 4 veces nuestro diámetro, y como nuestro diámetro es 1,2, el espaciamiento entre nuestros ejes va a ser de 4,8 metros. Nuestro Q de grupo es nuestro Q individual de 8.454,84 por nuestro número de pilotes, que va a ser 8, y nuestra eficiencia que acabamos de determinar, que es de 0,9965. Por ende, nuestro Q de grupo va a ser de 67.401,98 kilómetros sobre metro cuadrado. Y tenemos como condición que nuestro Q de grupo debe ser mayor o igual a nuestro Q transmitido por la estructura. Es decir, que nuestro Q de transmitido es de 47.088 kilonewtons sobre metro cuadrado y nuestro Q de grupo es de 67.401,98 kilonewtons sobre metro cuadrado. Nuestro Q de grupo supera nuestro Q transmitido en 20.313,98 kilonewtons por metro cuadrado, por lo cual sí cumple con la condición que nos menciona. Para el cálculo de los asentamientos que se van a producir entre los pilotos, básicamente nos referimos, ¿no?, a la deformación o al hundimiento gradual que va a presentar o experimentar el pilote o el conjunto de pilotos, en este caso también, que se ha diseñado, ¿no?, después de la instalación dentro del terreno. Estos asentamientos pueden ocurrir, ¿no?, debido a diferentes factores o razones, como ya sea la carga aplicada a la estructura, a las características del suelo propiamente dicho o circundante y la interacción entre pilotes y el suelo. Bien, como se mencionó, vamos a trabajar a través de la metodología propuesta por NAFA, que propone 3 ítems, ¿no? Y al final el asentamiento va a ser la suma de esos 3 ítems que se va a detallar a continuación. Bien, para empezar tenemos la parte de acortamiento elástico del pilote. Para la parte de acortamiento elástico del pilote tenemos que es la deformación, ¿no?, elástica que padece el pilote cuando es cargado. Para poder calcular esta deformación elástica que padece el pilote, tenemos la siguiente expresión, como se puede apreciar, que es la carga transmitida a la punta más el factor que se toma en cuenta, la distribución de la carga por fuste a lo largo del pilote, y por la carga transmitida por el fuste, por la longitud del pilote, entre el módulo de guión del concreto y el área de la sección del pilote. Bien, para que realicemos la solución de esta ecuación, necesitamos saber el factor que toma en cuenta la distribución de la carga por fuste a lo largo del pilote. Para este caso vamos a tomar 0,5 debido a que es una distribución parabólica uniforme en la parte de la fricción lateral. Bien, teniendo esto, reemplazamos solo los datos que ya previamente hemos hallado. Para la carga transmitida se va a trabajar con el valor más desfavorable obtenido por el método de Meyerhoff.
Y tenemos, ¿no? Tenemos 21.302.1093 kilonewtons más 0.5 por 22.285.539 kilonewtons por la longitud, que ahora trabajamos que es 21, entre el módulo de Young por el área de sección de piloto de metros. Tenemos el asentamiento y lo llevamos a centímetros. Bien, esa es por la parte A. Ahora tenemos la parte B, que es asentamiento en la punta del pilote por la carga transmitida a la punta. Bien, básicamente este ítem refiere a la deformación del terreno bajo la punta del pilote. Se obtiene según la fórmula que se puede apreciar en pantalla, que es el coeficiente que depende del tipo de terreno y del procedimiento constructivo por la carga transmitida a la punta entre el diámetro del pilote por la carga, ¿no? La capacidad de carga en la punta del pilote. Bien, para que podamos resolver esta ecuación necesitamos tener ese coeficiente CP para hallar ese valor. Vamos a recurrir a los valores típicos del coeficiente CP que se muestra a continuación en esa tabla adjunta. Para este caso trabajamos una arena densa suelta a través de pilotes perforados. Y vamos a utilizar un promedio de estos, ¿no? De entre 0.09 a 0.18, teniendo como CP 0.135. Y bueno, solo quedaría reemplazar en la ecuación que ya se mostró, sería 0.135 por 21.302.1093 kilonewtons entre 1.2 metros por 18.828.768 kilogramos centímetros cuadrados, teniendo así un asentamiento de 0.212, ¿no? 12 centímetros, llevando a los centímetros. Siguiendo a mi compañero, el asentamiento en el fuste debido a la carga transmitida por el fuste, en los cuales tenemos la fórmula que es C por Q entre D por Q minúscula, ¿no? Donde Q es la carga transmitida por el fuste, ese es el coeficiente que se calcula según la siguiente fórmula, ¿no? Ahí tenemos la ecuación, Q minúscula es la capacidad de carga por la punta del pilote, en lo cual vamos a tener un asentamiento total de 12.49 centímetros. Para tener en cuenta el análisis, los resultados obtenidos debemos diseñarlo a nuestros pilotos a una profundidad mínima de 6 metros. Esto a que un periodo de retorno de 50 años el suelo potencial licuable de 0 a 15 aproximadamente. En base a lo calculado podemos observar la gran diferencia entre los diferentes métodos de carga admisible para el STP. Sin embargo, debemos de emplear el menor valor para poder estar seguros para la carga admisible total. Por ello el valor será calculado por Meyerhof, ¿no? En conclusión, debemos tener los datos de ecuación en Excel para así poder también tener los gráficos requeridos en la ecuación. También tenemos que hallar los métodos de ecuación para sacar lo largo del pilote, ¿no? Ya que después se debe hacer los cálculos de pilotes utilizando los tres métodos conocidos como el Meyerhof, el Aucubilloso y el de Arcuri-Quaresma, ¿no? Se concluye también que el asentamiento total empleado la metodología de Navag es de 12.49, ¿no? Lo que lo mencioné en el punto C. Las recomendaciones. Escoger una metodología depende de un criterio para cada ingeniero, ¿no? Pero siempre debe estar guiado por el conocimiento teórico y por la selección de datos evaluados en las peores condiciones. Al realizar el dimensionamiento de las cimentaciones profundas, en específico, los pilotos se deben tener establecidos los parámetros de partida. Esto se requiere a la eficiencia de longitud de pilote, diámetro de pilote, número de pilotes, tipo de pilotes y carga y servicio admisible, ¿no? Bueno, de todo, muchas gracias.